Hermanos y hermanas, un gusto saludarles en este día, domingo 13 de junio. Ya estamos por terminar el trimestre, ya prácticamente estamos en la lección 12 y luego vendrá la lección 13. Estas lecciones de el estudio de la escuela sabática que hacemos cada trimestre. Hoy voy a desarrollar el estudio aquí en las oficinas de lo que será el Centro de Capacitación en Estilo de Vida La Verdad Presente. Nos encontramos en una de las habitaciones de la casa de 2 plantas que ya venía con la propiedad que nos donaron y que hemos tenido que remodelarla y acomodarla para que sea la oficina. Así que en uno de los cuartos o en una de las oficinas de esta casa estamos hoy transmitiendo y por la gracia de Dios pues se ha logrado acomodar, pintar, y esto ha sido con los diezmos, ofrendas, donaciones especiales que han llegado para que este centro de estilo de vida se haga realidad. Gracias a ustedes que nos han apoyado con esas ofrendas especiales, con esas donaciones, con esos diezmos. Aquellos que quieran unirse a nosotros para seguirnos apoyando, llamen al 214-881-4029 o al WhatsApp más 1-214-881-4029. Recuerde usted que los recursos que se están poniendo aquí en este lugar van a ser prácticamente para levantar fuertemente el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, como es la reforma pro salud. Aquí no se le cobrará nada a las personas que vengan a ser tratadas de alguna enfermedad con los remedios naturales de Dios. Aquí se van a capacitar obreros médicos misioneros también, y estos sí darán una cuota accesible por el tiempo que van a estar acá, pues para, imagínense, darles la comida a ellos y todo lo que va a implicar los gastos. Pero los que vendrán en calidad de pacientes, ellos no se les va a cobrar nada por la atención que se les dé. ¿Por qué será posible esto? Porque Dios dará los recursos a través de personas como ustedes, amén, que hasta ahora han estado dando y estamos seguros que van a seguir dando. Así que gracias y les animamos para que sigan apoyándonos. ¿Cómo está, hermano Carmelo, en este día que ya me acompaña para estudiar la lección? Bendecido, es un placer nuevamente estar aquí con los varones después de una semana, ¿verdad?, de descanso, pero gracias al Señor que nos ha cuidado y que nos ha permitido estar nuevamente aquí. Amén. Hermano Tony, usted también bienvenido. Gracias, pastor, y también estoy muy contento de estar aquí porque pues es lo más importante en mi sentir, compartir la palabra, porque al estudiarla pues yo soy el primero que el Señor me bendice. Amén. Porque encontramos cosas que a veces ni pensábamos en los libros del Espíritu, profecía y en la palabra de Dios. Amén. Pues hermano Carmelo, ¿quiere usted hacer la oración? Padre Santo y Eterno Señor, alabamos y glorificamos su nombre. Amén. Gracias por su amor, gracias por esta oportunidad que nos da de estar aquí para compartir esta lección, Señor, que usted nos ha permitido estudiar, pero también, Señor, usted sabe que hay radioescuchas, hay televidentes que también, Señor, van con la lección y que ellos también tendrán sus conclusiones, tendrán sus comentarios que harán en sus respectivas iglesias o en sus respectivos grupos. Pero ayúdenos, Señor, que su Santo Espíritu, tanto con nosotros como con ellos, quédese en nuestro corazón. Y gracias por todo. Bendíganos porque se lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Este día, hermanos, nosotros vamos a mirar cómo Dios realmente cuida de la iglesia, cómo Él también vela por la obra que hace la iglesia. Nosotros vamos a mirarlo hoy y también en el resto de la semana. Pero más que todo va a ser en el resto de la semana, porque hoy vamos a ver las cosas que el enemigo hizo para buscar perjudicar la iglesia, para buscar perjudicar el avance de la obra. Y luego vamos a mirar cómo Dios se manifiesta. Bajo el título, La verdad de Dios reivindicada, vamos a mirar entonces el versículo de memoria, hermano Tony, por favor. Hechos 12:24 dice así: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Y el encabezado, como lo acaba de decir el pastor, es la verdad de Dios reivindicada. Reivindicada, ¿qué quiere decir reivindicada? Significa de que
en algún momento fue pisoteada, fue estropeada, fue atacada, pero luego Dios la saca triunfante de esa situación. Gracias. Quería que se aclarara esto, pastor. Yo tenía de mi idea, pero es que voy a dar una lectura que habla de eso precisamente, que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, el capítulo 16, la página 332. Dice así: el incrédulo Voltaire dijo con arrogancia en cierta ocasión: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire murió y millones de hombres han secundado su obra de propaganda contra la Biblia. Pero lejos de agotarse la circulación del precioso libro, allí donde había 100 ejemplares en tiempo de Voltaire, hay 10,000 hoy día, por no decir 100,000. Como dijo uno de los primitivos reformadores hablando de la iglesia cristiana, la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. Ya había dicho el Señor: ningún arma forjada contra ti tendrá éxito, y a toda lengua que en juicio se levantare contra ti, condenarás. La palabra de Dios permanece para siempre, y así sus seguidores. Mientras más ataquen al siervo de Dios, más se fortalece si está firmemente establecido en la roca. Si no está establecido, es como que el que tiene su casa en la arena. Al venir el problema, ya va a andar tambaleándose y caer, pero el que está firme no le va a pasar nada, va a permanecer bien estable y siempre dando la gloria a Dios. Y esto es lo que nos está relatando estas escuelas sabáticas de hombres firmes, fieles. Amén. Mis hermanos, cuando veo este versículo, pero la palabra del Señor crecía, pienso en la palabra como lo que dijo Jesús, una semilla. Una semilla que es sembrada y que cae en diferentes clases de terreno, pero que cuando cae en buena tierra, oh hermanos, el crecimiento de esa semilla es tan fructífero al final que trae una gran bendición. Aquí nosotros miramos que la iglesia primitiva estaba, hermanos, disfrutando de ese momento glorioso, cuando la palabra en forma de semilla crecía y dice, se multiplicaba, es decir, se expandía. Esto, hermanos, no es otra cosa que un claro ejemplo de aquel caballo blanco de los 7 sellos que salió venciendo y para vencer. Siempre hemos interpretado que ese caballo blanco es símbolo de la iglesia primitiva en cuanto al ímpetu, en cuanto a la manera victoriosa de cómo esta iglesia llevó adelante la obra a pesar de las dificultades. Por eso nosotros miramos acá en el versículo de memoria diciéndonos, sí, la verdad, la palabra del Señor crecía en forma de semilla y se expandía en cuanto al alcance. ¿Y por qué era eso? Según la cita que viene a continuación ahí, pequeñita, hermano, después del versículo de memoria. Hermano Carmelo. Dice aquí en los Hechos de los Apóstoles, página 10, dice que la verdad está inspirada y guardada por Dios y triunfará contra toda oposición. Y también, hermanos, va a contrarrestar las malas interpretaciones que hoy en día se hacen de la palabra de Dios. Así es que, hermanos, como dice ahí el título, verdad de Dios reivindicada. En todo tiempo la verdad ha resurgido y ha resurgido en una manera como el Señor para lo que lo ha mandado, ¿verdad? Aquí vemos la iglesia primitiva, cómo se multiplicaba, cómo crecía. Y así hoy en día hay mucha gente por donde quiera que podemos estar viendo y nosotros mismos podemos ser testigos de gente que ni siquiera pensábamos que iba a llegarle la palabra por la manera de vivir. Y miren ahora qué diferencia, ¿verdad? Tantas personas. Así es que allí vemos, hermanos, realmente que la palabra de Dios no vuelve vacía.
¿Por qué? ¿Quién lo ha dicho? El Todopoderoso. Así Amén. es que pongámosle atención. Pero ¿qué les parece si dejamos para más adelante el tema que está tan bonito del cómo la verdad está siendo aquí reivindicada, cómo la verdad está siendo prosperada? ¿Qué les parece si miramos un poquito más para atrás y veamos el por qué es que está siendo reivindicada? ¿Qué había pasado con la iglesia? ¿Qué había sucedido con los que llevaban adelante la obra? Porque para que diga reivindicada, necesitamos saber qué es lo que había pasado. Así que vamos a mirar, hermanos, bajo el subtítulo Un gobierno manipulado, lo que realmente había sucedido por parte de un hombre en contra de la obra del Señor. Pero por supuesto un hombre manipulado. ¿Por quiénes, hermano Tony? Instigado por hombres malvados. ¿Qué acciones políticas llevó a cabo el rey de Judea, Herodes Agripa I, sobrino y cuñado del Herodes de los días de Cristo, en contra de la obra de Dios? ¿Y por qué? Si vamos a leer en Hechos de los Apóstoles el capítulo 12 del 1 al 4, y dice así la palabra del Señor. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Este Herodes persigue a la iglesia, mata a Jacobo, y como vio que había agradado a los judíos, entonces ahora sus planes eran matar al apóstol Pedro. Y quiso asegurarlo, tan bien asegurado que le puso 16 soldados que lo custodiaran. O me equivoco, porque dice que eran 4 cuaterniones de soldados. 16 soldados. Y los 2 que estaban a los lados de Pedro, lo tenían atado con grillos en las manos y atados a ellos. Era prácticamente imposible que él escapara. Pero allí donde es las cosas más difíciles es donde se manifiesta el poder de Dios. Este hombre, que era un criminal, Herodes, esos eran los planes, quedar bien con los judíos que odiaban al cristianismo, a los cristianos. Pero Dios ese odio lo manifestó o hizo que se manifestara más, rescatando a sus siervos. De esa manera él estaba diciendo que estaba en favor de sus siervos, que ellos estaban haciendo lo correcto. Y para nosotros, hermanos, eso es una lección de que debemos de ser fieles y que el Señor se va a encargar, si es su voluntad, de rescatarnos de las cosas más difíciles que vengan en contra de nosotros. Y nuevamente, tiene que ser en una fiesta nacional, como es la Pascua. Nuevamente, el gobierno, hermanos, unido con la iglesia, en contra de los hijos del Señor. Hablando aquí de la iglesia apóstata, porque no podemos decir que esta era la iglesia de Cristo. Esta era ya la iglesia desechada, la iglesia judía. Aquí nosotros miramos que de la misma manera como en los días de Caifás, se unieron con Pilato para hacer aquello que hicieron en contra de Cristo. Y en la fiesta de la Pascua, otra vez, en otra fiesta de la Pascua, nuevamente, la autoridad de Roma, unida con los líderes religiosos, miren lo que hacen. En contra de los hijos de Dios, en contra de los apóstoles, y en la misma fiesta, hermanos, le dan muerte al primer apóstol. Así nosotros miramos cómo de esa manera vino a ser el primer mártir de los apóstoles, hermano de Juan. Fue el primer apóstol en morir y su hermano fue el último apóstol en morir también. Pero qué trágico que esto ocurra
en una fiesta nacional, en una fiesta donde este hombre miraba que agradaba a los líderes religiosos con eso, de darle muerte a Jacobo. Cómo el don de profecía, hermano Carmelo, nos amplía más esta barbaridad que fue cometida ahí. Bueno, siguiendo aquí con el mismo libro, Hechos de los Apóstoles, a páginas 116 y 117, sigue diciendo que mientras los judíos estaban celebrando su liberación de Egipto y aparentando gran celo por la ley de Dios, estaban al mismo tiempo transgrediendo todos los principios de esa ley, persiguiendo y asesinando a los creyentes en Cristo. El acto de Herodes al dar muerte a Jacobo fue aplaudido por los judíos, aunque algunos se quejaron de la manera privada en que se había llevado a cabo, aseverando que una ejecución pública habría intimidado más cabalmente a los creyentes y a quienes simpatizaban con ellos. Herodes, por lo tanto, siguió custodiando a Pedro con la intención de complacer aún más a los judíos con el espectáculo público de su muerte. Pero hubo quienes sugirieron que no sería cosa segura sacar al veterano apóstol para ejecutarlo públicamente en Jerusalén. Temían que al verlo ir a la muerte, la multitud se compadeciese de él. Los sacerdotes y ancianos temían también que Pedro hiciese uno de estos poderosos llamamientos que con frecuencia habían incitado al pueblo a estudiar la vida y el carácter de Jesús, llamamientos que ellos no habían podido rebatir con todos sus argumentos. Aquí, hermanos, aquí estamos viendo que todo lo que hemos estado hablando, vemos que la política, ¿verdad? Que el Estado se está metiendo aquí también mucho, porque aquí estamos hablando de Herodes, aunque conocía, ¿verdad?, de la religión judía, ¿verdad? Estaba él metiéndose allí y aprovechándose de su autoridad, de su poder como rey, viendo aquí, ¿verdad?, que agradaba a los judíos. Pero vemos también, hermanos, que aquí vemos que este acto no hizo más que, como dijimos al principio, más que crecer la palabra de Dios, que crecía el número de creyentes. Y vemos también, como dice aquí, dice la palabra profética, dice que mientras que por diversos pretextos la ejecución de Pedro fue postergada hasta después de la Pascua, los miembros de la iglesia tuvieron tiempo para examinar profundamente sus corazones y orar con fervor. Oraban sin cesar por Pedro, porque les parecía que la causa no podría pasarlo sin él. Se daban cuenta de que habían llegado a un punto en que sin la ayuda especial de Dios, la iglesia de Cristo sería destruida. Pero como hablamos antes, ¿verdad?, el Señor al control de su pueblo, y podemos ver, hermanos, realmente que es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Aquí estamos viendo que ahorita la política, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, desde que este presidente Donald Trump entró, ¿verdad?, pues se metió mucho la iglesia, los evangélicos, donde él pedía muchas veces hasta opiniones o consejos sobre la iglesia evangélica. Entonces aquí estamos viendo que este nuevo presidente también es lo mismo. Y hermanos, pues esto debería de hacernos meditar, reflexionar un poco, que estamos, no ponemos fechas ni nada, pero sí como vienen los acontecimientos, ¿verdad?, de también precisamente pasar por esta experiencia de los primeros cristianos. Uno fue muerto y el otro fue llevado a la cárcel. ¿Se irá a repetir la historia? Sin duda que sí. ¿Se volverá a unir los líderes religiosos con los gobernantes civiles para hacer esto en contra de los siervos de Dios? Sin duda que sí. ¿Ya se está mirando algún celo o fanatismo religioso de parte de líderes? Porque miren, hermanos, a mí me gusta ser claro. ¿Del Israel moderno ya se está mirando? Claro que sí. Ya hay líderes del Israel moderno que hablan de llevar a corte a aquellos que usan el nombre de adventistas sin estar afiliados a la organización. Y ya hay un pastor que fue llevado a corte. Hay deseos de parte de los líderes religiosos de llevar a corte a personas como este servidor que hacen este ministerio fuera de la organización, que siempre hemos acostumbrado a mirar como la única aprobada por Dios. ¿Ha habido amenazas? Claro que las hay.
el liderazgo, hermanos, de la iglesia, cuando manifiesta el celo, el fanatismo eclesiástico, llega a extremos de acudir a las cortes, es decir, a los gobiernos humanos, a las autoridades civiles, con el fin de perjudicar a aquellos que llevan adelante la obra. Esta lección nos está diciendo a nosotros, prepárense. De los líderes religiosos, fanáticos por su celo eclesiástico, no nos espera nada bueno. Cuando ellos en su fanatismo se unen con los gobernantes, llámese jueces, llámese cualquier autoridad civil, cuando se unen, van para hacerle daño a los que llevan adelante la obra. Lo que vimos aquí, hermanos, hoy en esta lección, se va a repetir. Ya se está mirando, aún en el Israel moderno. Pero miren, seamos nosotros, primeramente, temerosos del Señor, Amén. fieles a Él, consagrados a Él, y no dejarnos intimidar por lo que digan, sino, hermanos, mantenernos con la mirada siempre puesta en Jesucristo, Amén. llevando adelante el Evangelio, así venga lo que venga. No sabemos cuánto nos vaya a tocar la suerte de Jacobo, es decir, que tengamos que ser mártires. No sabemos cuánto nos vaya a tocar la suerte de Pedro, que nos metan a la cárcel injustamente. Pero si el Espíritu Santo está con nosotros, hermanos, lo que suceda, lo que nos venga, será para la gloria de Dios. Amén. Interesante que dice aquí, mire qué tremendo, hermano Tony, que dijeron, ¿por qué lo mataron en secreto al Jacobo? Lo hubieran matado en público. Así de esa manera los hubiéramos detenido. Pero cuando llega el caso de Pedro, dicen, a este hay que tener cuidado porque este es peligroso, que antes que le hagamos algo públicamente puede hacer un llamado a la gente y la gente le va a creer. ¿Por qué tenían miedo por un lado con Pedro y por el otro lado con el otro, con Jacobo? Sí, decían que se hiciera público, porque sin duda Pedro era como más intrépido, ¿no es cierto?, en esto de la predicación. Pero ¿qué le parece, hermano Tony, el hecho de que esto que le pasó a la iglesia, pues nos vaya también a pasar a nosotros? Lo principal aquí es estar firmemente establecidos en Cristo Jesús. Amén. Es lo principal. ¿Por qué razón? Lo digo de mi parte. Yo no soy ningún valiente. No. Si solo de pensar me da miedo. Pero si estamos con Cristo, ¿quién contra nosotros? Amén. Porque no vamos a ser nosotros. Es Cristo en nosotros. Amén. El que va a obrar. Y eso es lo principal. Es lo que debemos de preocuparnos. De consagrarnos al Señor, y todo lo demás corre de su cuenta. Sea que vivamos o sea que muramos, que siempre demos la gloria a Dios. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, así entonces vemos que el precedente es este. La base para entender por qué la verdad de Dios tenía que ser reivindicada es esta. Pero mañana seguiremos viendo que esta crisis todavía sigue. Vamos a orar para pedir a Dios que nos dé su fortaleza, que nos haga firmes y leales a Él, y que ante los embates que nos puedan venir, hermanos, seamos fieles al Señor siempre. Amén. Oremos. Amén. Padre nuestro, te agradecemos por poner en perspectiva lo que siempre ha sucedido con tu iglesia cuando decides ser fiel, y lo que también le va a suceder en el futuro. Sin duda, Señor, esta situación donde un gobierno fue manipulado por los líderes religiosos, oh Padre, se repitió en la Edad Media, se ha repetido en la historia y está escrito que se volverá a repetir. Señor, qué lamentable es cuando los líderes religiosos prácticamente se prostituyen haciendo alianzas con el mundo a través de estos acuerdos, de estas manipulaciones que hacen con los líderes políticos. Sabemos, Señor, que cuando la ley dominical se imponga, será porque esto se va a volver a repetir. Porque nuevamente los religiosos se unirán con el gobierno. Y será para perseguir, para buscar hacer daño a los que te amemos y te sirvamos. De manera, Padre, que mirando esto en perspectiva, nosotros te rogamos que primeramente nos ayudes para amarte siempre, serte fieles y nunca, Señor, darte la espalda. Que no le tengamos miedo a la espada, que no le tengamos miedo
al fusil, que no le tengamos miedo a la cárcel. Oh Señor, que solo tengamos miedo de perdernos, que solo tengamos miedo, Señor, de que nos vayamos a perder juntamente al final con el enemigo. No, Padre, que eso nunca ocurra, que mejor muramos siendo fieles antes que traicionarte. Sí, ayúdanos, por favor, a mantenernos firmes con la mirada puesta en ti. Y Padre, por donde tengamos que pasar, que pasemos seguros y sostenidos por tu mano. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.